Me llamo Jennifer Larsen y cumplí 35 años el martes pasado. No esperaba un desfile ni nada por el estilo, pero pensé que al menos mi mamá o mi hermana me mandarían un mensaje, una llamada, algo que dijera que se acordaban. No llegó nada. Ni un solo mensaje, ni siquiera uno de esos emojis en el chat grupal que hoy en día pasa por esfuerzo. El día se me hizo eterno. Trabajo en la tienda de muebles, un café rápido, de vuelta al apartamento silencioso. Me acosté pensando que había sido solo otro martes cualquiera. Entonces, a las 6:47 de la mañana siguiente, mi teléfono vibró. Medio dormida, lo busqué a tientas, esperando un correo spam o una notificación de entrega. En vez de eso, era una alerta del banco. Se han cargado 11.000 pesos a tu cuenta, Paradise Travel Co. Gracias. Me quedé helada mirando la pantalla, el pulgar suspendido sobre la notificación. $11.000. Yo no había reservado nada. Ni siquiera me había tomado vacaciones en 3 años. El corazón empezó a latirme fuerte mientras abría la app. Los detalles se cargaban uno por uno. Paquete de lujo en un resort de Hawái. 7 noches todo incluido con tours privados. Reservado para 2. Lo leí otra vez, el estómago retorciéndose. Solo había una explicación. El año pasado, mi mamá me suplicó que le prestara mi tarjeta de crédito para una emergencia. Alguna historia de facturas médicas acumuladas, el coche que se les había roto, ya ni recuerdo los detalles. Le di el número. Confié en ella, no lo pensé 2 veces, nunca cambié la tarjeta. Ese fue mi error. Llamé a la agencia de viajes, esperé 15 minutos en la línea con las manos temblando. La agente confirmó que la reserva estaba a nombre de mi mamá. Sin dudarlo, sin disculparse, solo su nombre ligado a un viaje al que yo no estaba invitada. No la llamé. No le escribí a mi papá ni a mi hermana. Fui directo a la web del banco, denuncié el cargo como no autorizado, cancelé la tarjeta y pedí una nueva. Luego, para que quedara clarísimo, abrí la app de pagos y le envié a mi mamá $1. En la nota escribí 2 palabras, transacción rechazada. Adjunté una captura de pantalla del viaje cancelado, pulsé enviar y esperé. Si esto te suena demasiado cercano, dale al botón de suscribirse y deja en comentarios tu propio drama familiar. Cream, no estás sola. Y yo apenas estoy empezando. Eran apenas las 8 de la mañana. El tráfico matutino de Portland avanzaba lento. Yo apretaba el volante más fuerte de lo normal. Necesitaba respuestas, necesitaba que alguien me mirara a los ojos y confirmara que no era un error. En el banco me senté frente a una cajera llamada Karen, su placa un poco torcida. Le pasé mi DNI y los datos de la tarjeta, le expliqué el cargo y la vi teclear. Déjeme buscarlo, dijo, con voz calmada, demasiado calmada para lo que yo sentía. Unos clics después me miró y su expresión cambió. El cargo se había hecho online, a través de Paradise Travel Co. Estaba ligado a una reserva a nombre de Margaret Larsen, mi mamá. No me sorprendió, pero oírlo en voz alta me apretó el pecho. Pregunté si había forma de revertirlo. Karen asintió. Ya lo habían marcado como no autorizado desde que lo denuncié ayer. Ya cancelamos la transacción, dijo. El dinero volverá a tu cuenta en 3 a 5 días. Exhalé, pero no era alivio. Era rabia, afilada y pesada. ¿Pueden cerrar la tarjeta?, pregunté, y asegurarse de que nadie más pueda usarla. Me guió por los pasos, me dieron una nueva tarjeta y a las 9:15 ya estaba hecho. El acceso de mi mamá estaba cortado y, por primera vez en 24 horas, sentí un pequeño control. Pero sabía que no había terminado. Le mandé un mensaje corto y directo. ¿Por qué reservaste un viaje con mi tarjeta? Llámame. Ninguna respuesta, ni siquiera la marca de leído. Le envié lo mismo a mi papá. Nada. El silencio era más fuerte que cualquier grito. Al mediodía estaba de vuelta en el apartamento, caminando de un lado a otro, el móvil todavía mudo. Entonces alguien golpeó la puerta fuerte, insistente, como quien no piensa irse. Abrí y ahí estaban, mi mamá y mi papá en el umbral. Mi mamá con los brazos cruzados, labios apretados, como si la ofendida fuera ella. Mi papá detrás, manos en los bolsillos, evitando mis ojos. Ni hola, ni disculpa, mi mamá arrancó directo. Jennifer, ¿cómo pudiste cancelar nuestro viaje? Eran nuestras vacaciones soñadas, algo que llevábamos años planeando. ¿Sabes lo duro que ha sido todo? La miré, esperando la parte donde dijera, lo siento, donde admitiera que había usado mi tarjeta sin pedir permiso. No llegó. En vez de eso siguió, la voz subiendo. Tú tienes un buen trabajo. Te va bien. ¿Por qué no puedes ayudarnos? Es familia.
Familia. Esa palabra me pegó como una bofetada. Llevaba meses pagando el seguro del coche de ellos, cubriendo la compra cuando, se les olvidaba, presupuestar. Y ahora esto. La corté, voz firme pero gélida. Usaste mi tarjeta para $11,000 sin preguntar. Eso no es ayudar a la familia, eso es aprovecharse. Mi papá habló por fin, voz baja, casi suplicante. Jen, no pensemos que te importará. Íbamos a devolvértelo. Casi me reí. ¿Devolverme con qué? Llevaban años sin trabajar, viviendo de la pensión y de lo que yo les daba. Les pregunté cuándo pensaban decírmelo. El rostro de mi mamá se endureció. Íbamos a hablarlo después del viaje. Estás haciendo esto más grande de lo que es. Eso fue todo. Ya había oído suficiente. Tienen que irse, dije señalando la puerta. Ahora. Al principio no se movieron. Mi mamá abrió la boca, seguramente para discutir, pero levanté la mano. Se acabó. Fuera. Mi papá le tiró del brazo, murmurando algo que no escuché, y por fin se fueron. Cerré la puerta, me apoyé en ella, el corazón acelerado. Me sentía traicionada, en carne viva, como si todo lo que había hecho por ellos no significara nada. Les había dado tanto dinero, tiempo, confianza, y me lo tiraron a la cara. Me senté en el sofá mirando la pared, intentando entender. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Entonces vibró el móvil. Un mensaje de mi hermana. No había sabido de ella en días, desde antes de mi cumpleaños. Lo abrí esperando tal vez una explicación. Tal vez que se pusiera de mi lado. En vez de eso, una sola frase. Te vas a arrepentir de esto. El estómago se me cayó. Melissa no solo estaba enfadada, me estaba amenazando. Y supe en ese momento que esto iba a empeorar. Al día siguiente me desperté con una notificación en el móvil. Pensé que quizás era mi mamá por fin dispuesta a explicarse después de que los echara. Pero no. Era una alerta de Instagram. Mi hermana Melissa había subido una historia y me había etiquetado. La abrí y se me hundió el corazón. Sobre una foto suya con cara triste, texto en negrita: algunas personas quieren más al dinero que a la familia. Ya sabes quién eres, Jennifer. Los comentarios ya se acumulaban, primos, familia, amigos, incluso gente con la que no hablaba desde hacía años, diciendo: ¡qué horror! ¡Oh, cómo pudo! Desplacé con las manos temblando. Cada comentario era un golpe. Hija desagradecida. Egoísta. ¿Qué clase de hermana hace eso? No respondí. No podía. El móvil no paraba de vibrar con mensajes, no solo de parientes lejanos, sino de compañeros de trabajo, vecinos, gente que creía que estaba de mi lado. Uno de mi prima Emily me dolió especialmente. Jen, no puedo creer que dejes tirados a tus padres. Te necesitan. Otro de una amiga de la familia. Deberías darte vergüenza. Me quedé en el sofá mirando la pantalla, sintiendo que las paredes se cerraban. Melissa no solo me había amenazado por mensaje. Había ido público, retorciendo la historia para convertirme en la villana. No mencionó que mi mamá usó mi tarjeta sin permiso. No mencionó los $11,000 que intentaron quitarme. Me pintó como la que los abandonaba y la gente se lo creyó. Quise llamarla, gritarle que no tenía derecho, pero sabía que eso era justo lo que quería, una reacción que pudiera retorcer más. En vez de eso, conduje hasta una cafetería cerca de la tienda para aclarar la cabeza. Allí me topé con Daniel, mi novio. Llevábamos un año juntos, pero aún no le había contado mucho del drama familiar. Estaba en una mesa del fondo trabajando en su portátil, con la placa del banco todavía enganchada a la camisa. Al ver mi cara cerró la pantalla y se levantó. Jen, ¿qué pasa?, preguntó, voz suave pero urgente. No quería descargarme, pero todo salió. La tarjeta, el viaje, las excusas de mi mamá, el silencio de mi papá, el mensaje de Melissa. Daniel escuchó, la mandíbula tensándose con cada palabra. Cuando le enseñé la historia de Instagram negó con la cabeza. Te están manipulando, dijo. Esto no es por familia. Es por control. Están enfadados porque te plantaste. Nunca lo había visto así. Toda mi vida había sido la que mantenía todo unido, pagando sus facturas, arreglando sus desastres. Pero las palabras de Daniel me golpearon fuerte. No estaban agradecidos. Me estaban usando. Se inclinó, voz firme. Jen, tienes que revisar todo. Si usaron tu tarjeta, ¿qué más están tocando? ¿Tienes cuentas compartidas? El estómago se me retorció. Casi lo había olvidado. La cuenta de ahorros. Hace años, cuando empecé a trabajar,
Mi mamá me convenció de abrir una cuenta conjunta con ella y mi papá, para emergencias familiares. Yo ingresaba dinero cada mes pensando que era seguro, que estábamos construyendo algo juntos. No la había mirado en meses, quizá un año. Daniel me acompañó al coche, mano en mi hombro. «Ve al banco ahora», dijo. No Spurs. Conduje directo, la mente a mil. En el banco inicié sesión en su sistema, dedos temblando mientras cargaba la pantalla. Apareció el saldo y sentí como si me hubieran abofeteado. Casi todo había desaparecido. Decenas de miles que había ahorrado para una casa, para mi futuro, casi barridos. Retiradas recientes, todas a nombre de mi mamá, algunas a nombre de Melissa. Sin aviso, sin permiso, simplemente desaparecido. Miré la pantalla, la garganta apretada, la voz de la cajera desvaneciéndose. No solo me habían quitado la tarjeta, me habían quitado todo. A la mañana siguiente no podía sacarme de la cabeza la imagen de esa pantalla del banco, mis ahorros casi esfumados. Volví al banco decidida a saber exactamente qué había pasado. La cajera sacó el historial y los detalles me golpearon como un ladrillo. Múltiples retiradas en el último mes, algunas de la semana pasada, todas transferidas a mi mamá y a mi hermana. Destacaba una grande, 10.000 pesos a una cuenta ligada al nombre de Melissa etiquetada como Proyecto de Marketing. Recordaba que me había hablado de una gran campaña que estaba preparando, anuncios en redes, influencers, un cliente nuevo que juraba que le cambiaría la carrera. Nunca mencionó que usaba mi dinero. Pedí a la cajera que rastreara las retiradas. Confirmó que mi mamá había iniciado la mayoría usando su acceso a la cuenta conjunta. El nombre de mi hermana estaba en el resto. No habían metido la mano, la habían vaciado, dejando apenas lo suficiente para un mes de alquiler. Me sentí enferma, no solo por el dinero, sino porque había confiado en ellas. Hace años mi mamá me convenció de abrir esa cuenta para emergencias familiares. Yo ponía cada dólar sobrante pensando que era para todos. Ahora estaba financiando los sueños de Melissa y quién sabe qué de mi mamá. Le dije a la cajera que cerrara la cuenta, que transfiriera lo que quedaba a mi cuenta personal. Asintió, tecleó rápido y en minutos la cuenta conjunta desapareció. Sentí un peso levantarse, pero no era suficiente. Sabía que la casa de mis padres, en la que habían vivido desde que yo era niña, estaba ligada a una hipoteca que yo había cofirmado años atrás cuando su crédito no era suficiente. Era joven, ingenua, creía que era mi deber. Ahora veía que era otra forma de atarme a sus problemas. Llamé a mi abogado, un conocido del trabajo, y le pregunté cómo quitar mi nombre del préstamo. Dijo que requeriría papeleo y pruebas de su mala conducta financiera, pero era posible. Le dije que empezara el proceso, sin importar cuánto tardara. Esa tarde estaba en mi escritorio revisando pedidos cuando sonó el móvil. Era Melissa. No quería contestar, pero necesitaba oír cómo intentaba justificarlo. ¿Qué quieres?, dije, manteniendo la voz firme. No perdió tiempo. Cerraste la cuenta. ¿En serio, Jennifer? Ese dinero era para mi proyecto, el que podía haberme cambiado la vida. Lo estás arruinando todo. Su voz era afilada, acusadora, como si yo le hubiera robado. Casi me reí. Ese era mi dinero, Melissa. Mío. Tú y mamá lo tomaron sin preguntar. ¿Qué esperabas? No se dio. No lo entiendes. Mamá también necesitaba ese dinero. Está pasando por mucho y eres demasiado egoísta para importarte. Estás rompiendo esta familia. Apreté el móvil, nudillos blancos. Rompiendo la familia. Ellas me habían estado rompiendo durante años, tomando mi dinero, mi confianza, mi tiempo. Le dije que se había terminado, que ya no era su banco. Eres increíble, soltó. Pagarás por esto, Jen. Ya verás. Colgó antes de que pudiera responder, pero sus palabras quedaron pesadas, llenas de veneno. Me quedé ahí, el corazón doliendo, pero la decisión más fuerte que nunca. Ya no iba a dejar que me culparan para someterme. Pasé el resto del día recogiendo documentos, extractos bancarios, papeles de la hipoteca, todo lo que mi abogado pudiera usar para sacarme de ese préstamo. Se sentía como cortar una cadena eslabón por eslabón. Pero el dolor no desaparecía. Cada vez que pensaba en mi mamá y en Melissa veía sus caras, oía sus excusas y dolía. Eran mi familia. Las personas con las que crecí, reí, lloré, y ahora eran extrañas que me veían como un cajero automático. Aparté el pensamiento, centrándome en el papeleo, en recuperar el control. Al anochecer estaba cerrando la tienda de muebles. El parking estaba tranquilo, las farolas empezaban a encenderse. Iba a mitad de camino hacia mi coche cuando oí pasos detrás. Me giré y ahí estaban,
mi mamá y mi papá frente a la tienda, iluminados por el letrero de neón. Los ojos de mi mamá entrecerrados, brazos cruzados. Mi papá parecía cansado, pero no dijo nada. Me quedé paralizada con las llaves en la mano, sabiendo que esto no iba a ser una conversación. Iba a ser una pelea. Mi mamá dio un paso, voz afilada cortando el aire del atardecer. Jennifer, te has pasado, dijo, brazos todavía cruzados, ojos fijos en los míos. Quitar tu nombre de la hipoteca de nuestra casa. ¿Sabes lo que eso nos hace? Mi papá se quedó callado, manos en los bolsillos, pero su presencia pesaba, como respaldándola sin palabras. Antes de que pudiera responder, otro coche llegó. Melissa bajó, cara mezcla de rabia y suficiencia, como si hubieran planeado esta emboscada. Apreté las llaves, el pulso acelerado. ¿Qué quieren?, pregunté, mirando entre los tres. Mi mamá no dudó. Tienes que volver a poner tu nombre en esa hipoteca, Jennifer, y abrir otra vez la cuenta de ahorros. Somos familia. No puedes abandonarnos. Melissa intervino, voz cargada de sarcasmo. Sí, Jen, muy bonito. Nos dejas sin casa por un dinero que ni siquiera necesitas. No podía creer lo que oía. ¿Sin casa? Me habían quitado decenas de miles de dólares. Usaron mi tarjeta para un viaje de lujo y ahora yo era la mala. Di un paso adelante, voz firme pero ardiente. Se llevaron mis ahorros sin preguntar. Usaron mi tarjeta para un viaje al que no me invitaron. Y ahora vienen exigiendo más. Se acabó. El rostro de mi mamá se retorció. Si no arreglas esto, te demandaremos, dijo. Firmaste ese préstamo. Eres responsable. Melissa asintió, cruzando los brazos. ¿Crees que puedes irte así como así? Nos encargaremos de que todo el mundo sepa qué clase de hija eres. Mi papá habló al fin, voz baja. Jen, haz lo correcto por nosotros. Sentí la rabia desbordarse, años de exigencias pasando por mi mente. Cada factura que pagué, cada emergencia que cubrí, cada vez que puse sus necesidades por encima de las mías. Ya no iba a dejar que me intimidaran. ¿Quieren demandarme?, dije, voz lo bastante alta para que un empleado que pasaba mirara. Adelante. Tengo pruebas de todo lo que han hecho. Me giré y caminé hacia mi coche, sus voces siguiéndome, gritando sobre familia y lealtad. No more atrás. Esa noche estaba en mi apartamento con el portátil abierto. La historia de Melissa en Instagram seguía ahí, acumulando comentarios de gente que no sabía la verdad. Había estado callada demasiado tiempo, dejando que controlaran la narrativa. Ya no. Abrí mi Instagram, respiré hondo y empecé a escribir. Publiqué capturas, extractos bancarios mostrando las retiradas de mis ahorros, el cargo de viaje cancelado, correos de mi abogado sobre la hipoteca. Lo mantuve simple. Esto es lo que hizo mi familia. Tomaron mi dinero, mintieron sobre mí y ahora amenazan con demandarme. Se acabó ser su banco. Pulsé publicar con las manos temblando, pero el corazón más ligero que en semanas. A la mañana siguiente el móvil vibraba de nuevo, pero ya no de odio, sino de apoyo. Amigos del trabajo, compañeros de clase, incluso desconocidos habían visto mi publicación. Los comentarios inundaron. ¡Qué horror, Jen! No te lo mereces. Tu familia se pasó de la raya. Aguanta. Alguien la compartió en un grupo local de Portland y se extendió. La gente empezó a etiquetar a Melissa, llamándola al orden. Su publicación, antes llena de compasión, ahora tenía respuestas como, «Le robaste a tu hermana» y «¡Qué vergüenza!». El nombre de mi mamá también salió, con gente que ni conocía diciendo que habían visto casos así antes. La marea había cambiado, por primera vez, sentí que no estaba sola. Al día siguiente estaba en la tienda recolocando un expositor cuando sonó el móvil. Esperaba otra llamada de un primo o un amigo, pero en la pantalla aparecía el banco. El estómago se me cayó. Contesté y la voz al otro lado era calmada, profesional. Señorita Larsen, necesitamos hablar del préstamo hipotecario ligado a la propiedad de sus padres. Me quedé helada, el móvil pegado a la oreja, sabiendo que lo que viniera después lo cambiaría todo. La voz de la representante era profesional, pero cada palabra caía como una piedra en mi estómago. Señorita Larsen, la hipoteca de sus padres está en mora, dijo. Han dejado de pagar 3 cuotas y se ha emitido un aviso de embargo. Como su nombre fue retirado recientemente del préstamo, necesitamos confirmar que ya no tiene responsabilidad. Exhalé, el peso de su desastre financiero ya no era mío, pero el alivio era agridulce. Esa casa, en la que crecí, donde jugué en el jardín trasero, celebramos fiestas, se les escapaba por sus propias decisiones. Confirmé mi salida del préstamo,
Di las gracias y colgué con las manos temblando. Conduje a casa en silencio, las luces de la ciudad borrosas. El móvil vibraba sin parar. Mensajes, buzones de voz, llamadas perdidas de mi mamá, mi papá y Melissa. No los abrí. Sus voces, sus excusas eran lo último que necesitaba. A la mañana siguiente supe por una amiga común que el gran proyecto de marketing de Melissa se había caído. Su cliente, un fundador de startup, había visto el backlash en Instagram después de mi publicación. La gente inundó sus comentarios llamándola mentirosa, codiciosa. El cliente se echó atrás diciendo que no podía trabajar con alguien que había perdido toda credibilidad. El proyecto soñado de Melissa, el que vació mis ahorros, estaba muerto. Una parte de mí quiso sentir vindicación, pero solo sentí vacío. Ella misma se lo había buscado, pero seguía siendo mi hermana. Sus intentos de contactarme no pararon. Mi mamá dejó buzones de voz, el tono pasando de enfadado a suplicante. Jennifer, lo estamos perdiendo todo. Por favor, habla con nosotros. Mi papá mandó mensajes cortos y vagos. Tenemos que arreglar esto, Jen. Los mensajes de Melissa eran más duros, acusándome de arruinarle la vida. Los borré uno por uno, el dedo dudando sobre cada notificación antes de dejarlos ir. Había pasado años contestando sus llamadas, sacándolos del apuro, creyendo sus promesas. Ahora cada mensaje sin responder era un paso hacia la libertad, aunque doliera. Esa noche quedé con Daniel para cenar en un pequeño diner cerca de mi apartamento. Había sido mi apoyo durante todo esto y necesitaba su claridad. Entre café y hamburguesas le conté lo del embargo y el proyecto perdido de Melissa. Escuchó, ojos firmes, luego alargó la mano por encima de la mesa para apretar la mía. No eres responsable de sus errores, Jen, dijo. Has hecho suficiente, más que suficiente. Es hora de que pienses en ti. Tenía razón. Había estado tan metida en su caos que olvidé cómo era vivir para mí misma. Daniel habló de nuestro futuro, ahorrar para una casa que escogiéramos juntos, quizá un viaje tranquilo solo nosotros dos. Sus palabras eran un salvavidas que me arrastraba hacia algo nuevo, algo mío. Los días siguientes me lancé al trabajo, recolocar expositores, atender clientes, formar a la nueva empleada. Me mantenía la mente ocupada. Bloqueé los números de mi familia, no por rencor, sino porque necesitaba espacio para respirar. Por primera vez en años me sentía sin cargas, como si pudiera tomar decisiones sin su peso arrastrándome. Pero también había tristeza, un dolor silencioso por la familia que una vez creí tener. Los había querido, confiado en ellos, y ahora dejaba ir ese sueño. No era fácil, pero era necesario. Una tarde estaba en casa ordenando papeles cuando revisé el buzón. Entre facturas y publicidad había un sobre blanco sin remitente, solo mi nombre con una letra conocida. Me quedé helada, el corazón saltando. Era de mi mamá. Me quedé ahí mirando la carta, sabiendo que lo que hubiera dentro me arrastraría de nuevo a su mundo, o me daría una razón para alejarme para siempre. Sostuve la carta de mi mamá en las manos, pesaba más que el papel. Sentada en la mesa de la cocina, el apartamento en silencio salvo por el zumbido del frigorífico, dudé. Una parte de mí no quería saber qué había escrito, pero necesitaba cerrar. Abrí el sobre, desdoblé una sola hoja llena de su letra conocida. No se disculpó. En vez de eso escribió sobre sus dificultades. La casa se había ido, el banco se la quitó, y ahora vivían con un primo. Decía que Melissa estaba destrozada tras perder su trabajo, que mi papá apenas dormía. Somos tu familia, Jennifer, escribió. Necesitamos que vuelvas para ayudarnos a reconstruir. Eres lo único que nos queda. Dejé la carta, el pecho apretado, pero la mente clara. Durante años había sido su salvavidas, pagando sus facturas, firmando sus préstamos, dando hasta no tener nada. Esta carta no era una súplica de perdón. Era otra exigencia disfrazada de desesperación. Escribí una respuesta corta en una tarjeta. No puedo seguir arreglando sus errores. Les deseo lo mejor, pero se acabó. La envié al día siguiente y, cuando la ranura del buzón se cerró, sentí una ola de calma. Había tomado mi decisión, y ya no era por rabia. Era por proteger mi propia paz. La vida empezó a sentirse diferente después de eso. Daniel y yo comenzamos a planear nuestra boda, pequeña, justo como queríamos. Elegimos un parque tranquilo en Portland con un pequeño cenador rodeado de árboles. El día de la boda llevé un vestido blanco sencillo, nada ostentoso, y Daniel estaba ahí de traje, sonriendo como si hubiera ganado la lotería. Nuestros amigos del trabajo y algunos vecinos cercanos llenaron las sillas, sus sonrisas cálidas y auténticas. Mientras intercambiamos votos sentí algo que no había sentido en años. Felicidad,
pura y sin cargas. Daniel prometió estar a mi lado, construir una vida juntos, y le creí. Cuando nos besamos, el pequeño grupo aplaudió y, por primera vez, me sentí realmente libre. Supe fragmentos sobre mi familia a través de otros. La casa fue embargada oficialmente, vendida para cubrir sus deudas. Melissa perdió su trabajo de marketing tras el desastre con el cliente. La última vez que supe, hacía trabajos eventuales. Su reputación seguía manchada por el backlash online. Mis padres, ahora viviendo con parientes, se habían convertido en la comidilla de su pequeño círculo, no por su encanto, sino por cómo me habían tratado. La gente que antes los apoyaba ahora mantenía distancia, su simpatía agotada. No sentí alegría por su caída, pero tampoco culpa. Ellos tomaron sus decisiones, igual que yo tomé las mías. La mayor lección que saqué de todo esto no fue sobre dinero o traición. Fue sobre límites. Pasé tanto tiempo creyendo que familia significaba sacrificarlo todo, que amor significaba decir sí a cada exigencia. Pero aprendí que protegerme no era egoísmo. Era supervivencia. Poner límites no significaba que dejara de querer. Significaba que empezaba a valorar mi propia felicidad. Ya no era solo una hija o una hermana. Era Jennifer, con sueños, metas y una vida que vivir. Esa certeza me dio una confianza que nunca había tenido. Ahora Daniel y yo estamos construyendo algo nuevo. Ahorrando para una casa que elegiremos juntos, sin ataduras a los errores de nadie. Sigo dirigiendo mi tienda de muebles y va mejor que nunca. Nuevos clientes, nuevos diseños, nuevas posibilidades. Ya no hablo con mi familia. Y aunque eso deja un dolor silencioso, sé que es lo mejor. Mi vida es mía ahora, no una serie de deudas que debo a gente que nunca me valoró. A todos los que han escuchado mi historia, gracias. Significa todo compartir esto y saber que están ahí escuchándome. Si mi camino les resuena, o si alguna vez han tenido que poner límites para encontrar su propia paz, espero que compartan sus pensamientos abajo. Y si quieren más historias como esta, por favor denle al botón de suscribirse. Eso mantiene vivo este canal, y estoy muy agradecida por cada uno de ustedes.